Hola, hola, ¿cómo están por ahí? Bienvenidos. Este es mi podcast, Lo que das. Yo soy Triana Angelina Maida. Y bueno, hace un tiempito que no grabo, se podría decir. Pero bueno, ahora me lo estoy tomando como... Voy a grabar cuando me fluya. Al principio había dicho que iba a grabar todos los lunes o una vez por semana o que iba a lanzar un episodio por semana. Pero bueno, ahora me estoy respetando, se podría hacer, y no quiero grabar por grabar. Así que estoy buscando estar inspirada para grabar, esa es la realidad. Bueno, hoy quería hablar de un tema que me surgió sobre todo por esto de las cosas que nos han limitado, ¿no?, en la vida. Y bueno, el tema de hoy entonces tiene que ver con... Es una pregunta en realidad que la anoté acá en mi cuadernito, que dice: ¿nuestros hijos tienen que ser como nosotros? Hablo de nuestros hijos porque yo soy mamá. Obviamente habrá un montón de gente que me está escuchando que no tiene hijos, pero también esto abarca y tiene que ver con nuestros padres, ¿no? Y todo esto viene a raíz de que tuve una conversación en un grupo familiar donde mi papá hay discusiones, ¿no? Hay discusiones donde muchas veces mis hermanos y yo nos enfrentamos a una persona que tiene una forma de ver la vida que es bastante no me sale la palabra, limitante para nosotros, ¿sí? Mi papá escucha el podcast a veces. Espero que no lo malentienda o que no se enoje, porque bueno, tiene esa costumbre de enojarse cuando digo algo que de lo que él no está de acuerdo o de que él tiene otra visión. Mi papá es una persona que salta, digamos, rápido. Es un tipazo, la verdad que es un papá de fierro, de oro. O sea, es una persona de la que yo aprendí muchísimo. Pero bueno, tiene estas cositas que yo digo, ok, ya está, tiene 60 y pico de años, es difícil que abra la cabeza hoy y que piense de otra manera y que entienda que los tiempos cambian, ¿no? Mi papá, cuando discutimos en los grupos familiares, él siempre resalta que su vida es como, o su forma es como la mejor forma de vivir, ¿sí? Entonces, esto a nosotros nos ha limitado bastante en el sentido de de por ahí entender que, no miento, no es que nos ha limitado, sino que yo pienso que es algo limitante. Me pongo a pensar sobre la marcha porque digo, ok, mis hermanos y yo, primero yo, después mi hermana, después mi hermano y mi hermana más chica, vinimos uno atrás del otro, salimos de nuestra realidad en Santa Fe capital y nos fuimos yendo y huyendo, entre comillas, digo huyendo porque cuando uno se va de su casa es como, ok, chau, y me voy a hacer mi vida a otro lado. Entonces como que nos fuimos de ahí y nos reinventamos, ¿no? Ellos estuvieron lejos, mi mamá y mi papá, hasta hace 2 años más o menos, que mi papá se vino a vivir acá. Mi mamá todavía vive en Santa Fe, pero viene seguido. Hasta ese momento estuvimos solos. Yo el año que viene va a ser 20 años que estoy acá, que me fui de mi casa, no lo puedo creer. Entonces, no sé si fue limitante para nosotros esta creencia de mi papá de que sus formas son las mejores, pero sí es como una imposición bastante fuerte, ¿no? Porque él
cuando compara nuestra vida con la de él dice, yo trabajé como, no sé, yo trabajé sin parar, o yo trabajé como una bestia, o yo trabajé, no sé, mi trabajo fue duro, que trabajé, no sé, tenía 3 trabajos al mismo tiempo, que cuidaba cuatro hijas, pasé esto, pasé lo otro, pasé aquello, me fue mal en un montón de negocios, igual seguí adelante. Y mi papá es una persona que nunca se quejó, ¿no? Nunca se quejó de su vida ni de sus elecciones. O sea, él siempre dice, volvería a hacer todo lo que hice. Pero ¿qué pasa? Nosotras no queremos tener la misma vida. Nosotros no queremos tener la misma vida que él tuvo, ¿sí? Y a él le cuesta ver esto, ¿sí? Entonces, cuando uno dice que por ahí en este país no se puede crecer, o por ahí que dice que en este país tenés que laburar no sé cuántas horas para de pedo que te alcance para el alquiler, que le pasa a la mayoría de los argentinos, ¿sí? No me voy a poner a hablar de política, pero la realidad es que muchos jóvenes de 25 para arriba se quieren ir del país, ¿sí? 2 de mis hermanos, uno vive en Europa y mi hermana que es arquitecta recibida de la UBA, que tiene muchísimos años de trabajo y tiene aparte también un sueldo que es bastante bueno, pero que igual no le alcanza para ahorrar, gente. Entonces también está pensando en irse del país. Y esto a mi papá lo pone mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque para él la familia es lo más importante y estar cerca de los afectos es lo más importante. Entonces, ¿a qué voy con esto? Con esto de que nuestros hijos tienen que ser como nosotros. A muchos nos enseñaron que la familia es lo primero, ¿sí? Que estar ensamblado a la familia, que pasar las fiestas con las familias, que pasar los cumpleaños con las familias, que seguir en la misma ciudad que la familia, que ayudar a la familia, que estar para la familia siempre es lo primero que uno tiene que hacer, ¿sí? Y cuando hablo de la familia no hablo, en este caso, por ejemplo, de mi familia, de mi hija y mi marido. Hablo de tu familia de antes, ¿sí? O sea, de tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus hermanos. Hay que estar para ellos, ¿sí? Entonces a nosotros nos enseñaron eso. Al menos a mí me lo enseñaron, a mis hermanos también y al papá de mi hija también. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto nos limita mucho a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si nosotros nos queremos ir a otro país, nos puede generar un sentimiento de culpa, ¿sí? Cuando toda la vida te inculcaron. ¿Y tu familia? ¿Y los afectos dónde quedan? Los afectos quedan. Y esto es lo que yo trato de explicarle a mi papá. Los afectos quedan, los afectos no tiene que ver la distancia. Sí es real que cuando uno se va del país está solo y es más difícil porque no tiene compañía, pero bueno, puede crear, la idea es crear una familia en otro país. ¿Sí? Para eso hay que ser valiente. Yo siempre digo, me vine sola a Buenos Aires, me vine sola y yo acá no tenía a nadie. O sea, no es que tenía un primo, un tío, un amigo, a nadie. Y yo tuve que crear mi mundo acá. ¿Que fue difícil? Sí, claro que fue difícil. Pero yo tenía un sueño, yo tenía un objetivo. Y eso fue lo que me hizo salir adelante. Si yo no me hubiera venido acá, posiblemente no sé ni qué estaría haciendo, ¿sí? O sea, he logrado muchísimas cosas. Y sobre todo, una de ellas, independencia económica. Y tener a la edad de, no sé, 25 años o menos, ya un departamento, ya haberme independizado económicamente hacía 6 años, a los 25 años. Entonces, todo eso sucedió justamente porque no me aferré a mi familia y no me quedé en mi lugar. Si yo me hubiera aferrado a mi familia y no hubiera volado porque mis papás estaban lejos, o porque dejaba a todos mis hermanos, o porque dejaba a todas mis amigas, no lo hubiera logrado. Entonces yo creo que esto de enseñar que la familia es muy importante es una delgada línea, porque uno no puede apoyarse al 100% en la familia, uno no puede generar ese peso tampoco en los hijos. Si esto de,
ay, te vas lejos. Bueno, mi papá siempre hizo todo alrededor nuestro, alrededor de sus hijas. Y yo solo valoro un montón. Pero no quiere decir que nosotros se lo hayamos pedido o que nosotros tengamos un deber a partir de eso, ¿sí? Porque nuestro papá dejó su vida por nosotros, o se vino a vivir a Buenos Aires para estar cerca de nosotros, o hizo tal cosa por nosotros. Nosotros también tenemos que pensar en eso y por eso no podemos irnos de viaje o no podemos hacer tal cosa y tal otra. A ver, yo sé que mi papá quizás no quiere transmitirnos esto o decirnos esto, porque él lo que quiere es que nosotros seamos felices y que estemos bien. Siempre hicimos lo que sentimos, nos ha criado para eso, ¿sí? Y eso yo se lo agradezco mucho, de verdad se lo agradezco mucho. Pero sí sé que hay una parte de él que le duele, ¿sí? Que le duele esto de que uno se quiera ir. Entonces, sin querer, empieza con su discurso de ¿no ven? Que ustedes se van y se dan cuenta de que allá las cosas no son tan fáciles, que acá estás en tu país, estás con tu familia, entonces es todo más fácil y que este país va a crecer y que ustedes como jóvenes se tienen que quedar acá y apoyar al país para que crezca, o porque porque ustedes no tienen ni idea de lo que es laburar, o porque ustedes no tienen ni idea de lo que es no tener plata, o no tener esto, o no tener lo otro, y empieza como a atacar, ¿no? De una forma a atacar, y se engloba él solo y sale con cualquier cosa, y vos decís, puta madre, no puedo hablar con este señor. Pero bueno, lo tomo como que son cosas de él, ¿sí? Igual a mí al día de hoy me sigue afectando porque me enoja, ¿sí? Me enoja que me juzguen o que me ataquen, o me enoja por ahí que uno quiera decir algo con el mayor amor del mundo y respeto, porque ayer yo hice un comentario como, papá, todo lo que estás diciendo no tiene fundamentos válidos, ¿sí? Y al yo decir esto, o sea, básicamente le dije, no tenés ni idea de lo que estás hablando, porque lo habla con una seguridad que vos decís, señor, ¿qué está diciendo? O sea, no, de verdad no tiene idea de lo que está diciendo. Y al yo decirle eso, que decírselo de una manera respetuosa, él se lo toma mal. Entonces, al tomárselo mal, empieza con todas sus cosas de que vos, que no sabés, que no sé qué, que cómo me vas a decir eso, que yo no tengo idea, que bla. Bueno, esas reacciones son frustraciones o cosas propias de la personalidad de cada uno, ¿no? Que cada uno tiene que resolver. Entonces, está bueno no tomarse como ataque esto. Yo en su momento, hoy en día tengo una gestión de las emociones bastante más grande que antes, y antes quizás chocaba mucho, me peleaba mucho, gritábamos, o sea, era una cosa de un choque constante. Hoy en día no tanto. Hoy en día le digo, está bien, pa, pensá lo que quieras, y me voy y me hago un lado. Bueno, al final les conté toda la historia de esto, pero bueno, pasa que todo esto a mí me hizo pensar esto de nuestros hijos tienen que ser como nosotros. Miren, gente, yo desde que fui mamá y antes, yo ya sabía y entendía que no quería que mis hijos fueran como yo, ¿sí? Esto siempre lo supe. ¿Pero por qué? Porque yo nunca quise ser como mis padres. Y eso no quiere decir que mis padres sean malos padres. Esto no quiere decir así. Mi papá hay muchas veces que dice, ojalá fueran como yo. Y yo le digo, pa, yo no quiero ser como vos. Y por ahí esto, para un padre, suena duro. Pero esa es la realidad. Yo no quiero ser como vos. Yo te agradezco los valores que me diste, la crianza que me diste, el apoyo que me diste. Porque, obviamente, un montón de cosas mías vienen de vos. Pero eso no quiere decir que yo sea o quiera ser igual que vos. No, yo no quiero ser igual que vos. Yo quiero ser como yo. Y yo quiero ser mejor que vos en un montón de aspectos. Porque los errores que vos cometiste como padre, yo no los quiero cometer con mis hijos. Quizás cometa otros errores, seguramente, porque nadie es perfecto y todos cometemos errores. Del otro lado es tan
tan de persona, yo creo que para poder recibir esta crítica o este dicho de tus hijos, uno tiene que ser muy... uno tiene que ver con ojos de apertura, ¿no? Con ojos de no me están atacando, ¿sí? Con ojos de respeto hacia el otro, con ojos de orgullo, porque yo lo que más quiero es que mi hija vuele alto y poder darle las oportunidades, ¿entendés? Entienden como las oportunidades que quizás yo no tuve o que quizás mis papás no pudieron darme o quizás porque no era otra época, era otro momento del país, eran otras cosas. Entonces yo lo que quiero es eso para mi hija. Hoy mi hija yo la veo y es todo lo contrario a mí y digo, qué bueno, qué bueno. Y eso no quiere decir que yo no me quiera y que yo no me ame y que yo no me respete, sino que digo, qué bueno que tenga su personalidad tan marcada. ¿Qué puedo hacer yo dentro de esta personalidad para ayudarla a volar? Nuestros hijos no son nuestros, son de la vida, ¿sí? Nosotros no traemos al mundo criaturas para retenerlas al lado nuestro. No, y aunque duela que vuelen, aunque duela que... Disculpen, me pica la garganta. Aunque duela que vuelen, aunque uno piense que quizás se van y ya no tiene el control sobre ellos, son de la vida. Son de la vida. Y se me hace un nudo en la garganta cuando digo esto porque el tiempo pasa tan rápido y yo pienso que mi hija va a ser de la vida en algún momento y digo, wow. Que de hecho es de la vida, porque uno los aprende a soltar de alguna manera, aunque todavía dependan de nosotros. Yo creo que si nuestros padres supieran cómo a nosotros nos limita esta cosa de tener que permanecer al lado de ellos, tener esta presión social y de seguirles el ruedo, o sea, al papá de Isabela también le pasa. No quiero hablar mucho de él porque, bueno, él tiene su vida privada, sus cosas, no le gusta que lo exponga y demás, pero también le ha pasado, ¿sí? También le ha pasado porque él aprendió de su papá. Él siguió todo lo que su papá le enseñó. Y desprenderse de tus viejos es tan difícil cuando uno está acostumbrado a eso, tan difícil. Cuando sobre todo del otro lado te generan este sentimiento de culpa. Porque uno tiene que estar muy seguro de sí mismo y ser muy valiente para desprenderse de sus padres a cierta edad. Una cosa es cuando uno se va a los 18 años o a los 17, que es como me pasó a mí. Y otra cosa es cuando a los 35, a los 30, a los 30 y pico te das cuenta de que el lugar a donde estabas parado no era tu lugar. El lugar donde estabas parado no era el lugar donde podías ser vos mismo, donde no tenías que hacerte cargo de nadie más que no fuera de vos y de tu familia, la familia que vos formaste, no de tu papá y de tu mamá, porque los hijos no tenemos que cargar con el peso de ocuparnos de nuestros padres o de hacernos cargo de lo que a ellos les pasa o no les pasa. Eso uno lo hace por elección propia. Yo a mis viejos los amo y todo lo que pueda estar con ellos, voy a estar. Pero no tengo la obligación. No tengo la obligación. No porque ellos me trajeron al mundo, no porque ellos me cambiaron los pañales, no porque ellos me ayudaron y me enseñaron, yo tengo la obligación de hacerme cargo de ellos. No la tengo. Es la ley de la vida, gente. Es la ley de la vida. Y yo desde que soy madre aprendí muchísimo más eso. Yo jamás voy a pretender que mi hija se haga cargo de mí. En un momento lo escuché a un familiar decir, los hijos son egoístas. Uno se da cuenta de que los hijos son egoístas.
Y yo le digo, los hijos tienen que ser egoístas, porque tienen que pensar en ellos. Y soy mamá, gente. Y es lo que más orgullo me daría en la vida, que mi hija sea independiente, que vuele, que tenga la capacidad de manejarse por sí misma, que sea valiente, que sea una persona que yo diga, ve hija, ve. O sea, que me quede tranquila de que va a estar bien y de que yo le di las herramientas suficientes como para que ella pudiera hacer eso. Y su papá también. Porque ambos podemos darle todo eso. Porque si bien los dos vivimos cosas en etapas diferentes de nuestra vida, yo me independicé a los 18 años, a los 17, me fui de mi casa, me separé de mi familia y creé mi propio mundo sola. Yo hice eso. Él vivió acá con su familia toda la vida y desprenderse de su familia quizás fue un poco más difícil. Pero creo que los dos transitamos el mismo camino de distintas maneras, ¿sí? El otro día una persona me preguntó qué era despertar, porque subí un reel y me preguntó qué era despertar. Y despertar tiene que ver un poco con esto, ¿no? El darnos cuenta de que no podemos vivir atados a lo que nos enseñaron, de que muchas creencias de las que tenemos se pueden derrumbar y podemos caer al vacío y de ahí podemos crear nuevas experiencias y nuevas cosas. Esto duele y duele un montón porque es como que uno se desilusiona, ¿no? de muchas cosas y dice, puta, lo que yo creía que era fuerte, ¿entendés? Y que era lo que tenía que ser, no era. O sea, yo admiraba tal y tal cosa de mi papá o yo admiraba tal y tal cosa de mi mamá y hoy en día no la admiro. Y no está mal eso, ¿eh? No está mal, porque uno puede ir cambiando y puede darse cuenta de un montón de cosas y en ese darse cuenta, ahí está el vacío y ahí está el dolor y ahí está la transformación. Yo creo que nadie tiene la verdad absoluta y que creer que la única y la mejor forma es la nuestra, o sea, es la única forma, la única y mejor forma es la nuestra, o sea, la que nosotros estamos haciendo o la que nosotros vivimos o las decisiones que nosotros tomamos, nos hace ser un poco ignorantes y un poco cabeza cerrada y un poco mediocres. Y aunque suenen fuertes estas palabras, son reales, ¿sí? Y no son para ofender a nadie, sino para hacer dar cuenta que no hay una sola forma de ver las cosas y la vida y que las formas y las personas pueden cambiar. Pueden cambiar. Creer que la única y la mejor forma es la nuestra limita muchísimo a nuestros hijos a vivir otras experiencias propias, a conocerse, a reconocerse como persona, como ser humano único e irrepetible, que no tiene por qué repetir patrones de nadie, ni por qué arrastrar creencias que no le corresponden. Entonces, por eso está esto de sanar, por eso está esto de despertar. El ser humano no es estático, no puede ser estático. La vida no es estática, no lo es, no puede ser de una sola manera. Quizás sí para algunas personas, pero no es lo natural. La vida es incomodidad, la vida son cambios, la vida son toma de decisiones. Nada es estático. Por lo tanto, nuestros hijos no tienen que ser como nosotros. Enseñémosle a nuestros hijos lo mejor que podamos. Démosle
una base de valores que quizás a nosotros nos sirvieron y que nos sirven en ese momento. Y después dejémoslos que hagan lo que quieran, que vivan, que vuelen, que salgan, que viajen, que vivan todas las experiencias que quieran vivir. Nosotros siempre los vamos a estar cuidando desde donde sea. Yo le agradezco a mi papá y a mi mamá por haberme dado las oportunidades de viajar, de irme de mi casa, porque así como mi papá no pelea, sino que dice estas cosas que dice, si él no me hubiera dado la oportunidad de poder irme, de poder viajar, a los 17 años, irme de mi casa, yo no estaría acá tampoco, si él y mi mamá no me hubieran dejado. Pero sí lo hicieron porque confiaron en mí. Entonces así todo, chocando y todo, y por ahí pensando que sus formas son las mejores, me abrieron las alas. Me abrieron las alas. Pero hay muchos que no lo hacen por miedo. Por miedo a lo que les pueda pasar, por sobreprotegerlos, por pensar y decidir por ellos, por no dejarlos vivir, por creer que tienen que seguir un imperio que quizás no quieren seguir, porque creen que tienen que estudiar una carrera que quizás no quieren estudiar, porque piensan que tienen que tomar decisiones definitivas a los 17 años, cuando a los 17 años uno no puede tomar ninguna decisión. O sea, porque realmente a los 17 años, ¿qué podés saber? Nos hacen elegir una carrera a los 17 años, y yo qué sé, si dentro de 2 o 3 años voy a querer ser otra cosa. No digo que no haya casos que sean verdaderos y de una persona que diga yo quiero ser doctora desde que es chiquita y es doctora y es una súper doctora y le va súper bien y es doctora toda su vida. Puede pasar, pasa mucho. Pero hay veces que no pasa. La mayoría de las veces. Entonces no, todas esas exigencias son tremendas. Y gracias a Dios, a nosotros no nos pasó eso. A nosotros, ni a mí, ni a ninguno de mis hermanos. Nunca nos exigieron eso. Siempre nos dejaron libres. Lo que sí nos exigían es, si no estudias, trabajá. Fíjate qué puedes hacer. Pero un trabajo que te dé un buen dinero, que te dé una buena entrada y que al mismo tiempo puedas hacer otra cosa. Nos enseñaron de esa manera. Y yo eso lo agradezco muchísimo, aunque el día de hoy choque con mi papá, con mi mamá y con todo lo que sea por sus formas de pensar. Entonces cuando me enojo, por ahí cuando mi papá dice algo, digo, a ver, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué le puedo transmitir a otros? Y bueno, así salió este episodio. ¿Sí? Así salió este episodio. Y de este episodio... Este episodio surgió de todas cosas que estuve rescatando en este último tiempo, que para mí está haciendo mucho de transformación, para mí y para la gente alrededor mío, varias personas alrededor mío que están en época de transformación, de las cuales estoy aprendiendo muchísimo. Y por eso se los quería compartir. Así que bueno. Así terminará mi episodio, así termina este episodio. Bueno, se los voy a compartir en Instagram. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram como @serfitnessoficial y dejarme sus comentarios por ahí. Pueden compartir el podcast con quien quieran. Para mí siempre es un placer hablarles por acá y poder aportarles muchas herramientas desde mi propia experiencia. Y bueno, les mando un beso enorme, que tengan un hermoso finde, que hoy es viernes, que tengan un hermoso finde y nos vemos en un próximo episodio. Besos, chao chao.